No es casualidad que estés viendo este vídeo. Hay momentos en la vida en los que Dios cambia el rumbo de una persona con una sola palabra. Momentos en los que Él interrumpe el caos, atraviesa el ruido, supera la prisa del día y entrega un mensaje que no es común, no es aleatorio, no es coincidencia, es un llamado. Y cuando un llamado llega, el alma lo reconoce. Tal vez hiciste clic sin pensar. Tal vez solo deslizabas el dedo por la pantalla sin esperar nada. Tal vez estabas con la mente cansada, preocupado por cuentas, estresado con la vida, tratando de encontrar un poco de fuerza para el día. Pero Dios te vio, y Él dijo, ahora. Ahora es la hora. Ahora es el momento. Ahora es el minuto exacto en que un cambio empieza a moverse dentro de ti, y tú aún no te diste cuenta. Porque la verdad es que no siempre entendemos cuando Dios empieza a tocar nuestra historia. A veces Él comienza por dentro, a veces comienza por una palabra, a veces comienza por un vídeo como este, pero siempre Él comienza cuando alguien llega al límite. Y tú sabes eso, tú sientes eso, porque en el fondo tú sabes que algo en tu vida financiera no tiene sentido. Tú trabajas, tú luchas, tú intentas, tú recomienzas, tú sostienes lo que puedes, recortas lo que consigues, haces milagros con poco, intentas sonreír cuando tu alma quiere llorar, pero parece que existe un bloqueo, una muralla invisible, una barrera que no sabes explicar, pero que sientes todos los días, como si la vida estuviera siempre un paso delante, pero nunca al alcance de tus manos. Y, en el fondo, ya te preguntaste, ¿por qué es tan difícil para mí? Y esa pregunta, esa sensación, ese dolor no es exagero, es real. Es un dolor que cansa, es un peso que hiere, es una vergüenza silenciosa que nadie ve, pero que tú cargas por dentro. Es ese tipo de cansancio que no es físico, es emocional, es espiritual. Es esa extenuación que hace a una persona mirar al techo en la madrugada y pensar, ya no puedo más. Y es exactamente por eso que estás aquí, porque cuando Dios ve a alguien llegando a ese punto, Él no se aleja, no abandona, no da la espalda. Él se acerca, Él habla, Él envía una palabra, y esta palabra es para ti. No sé lo que viviste hasta hoy, pero sé que cargaste pesos que no merecías. Sé que intentaste ser fuerte cuando todo se derrumbaba. Sé que sostuviste cargas solo cuando nadie lo notó. Sé que creíste en lo poco que tenías, incluso cuando parecía ridículo creer. Y Dios vio eso. Él vio cada lágrima silenciosa en el baño. Vio cada apretón en el pecho mientras decías, estoy bien. Vio cada momento en el que pensaste en rendirte, pero no lo hiciste. Y hoy Él te trajo aquí para decirte, no voy a permitir que la pobreza defina quién eres. No voy a permitir que este ciclo continúe en tu familia. Voy a enseñarte a romper esto. Porque la pobreza, esa pobreza que hiere, que humilla, que te hace sentir pequeño, no es solo falta de dinero. Es una cadena emocional, es un peso psicológico, es una marca espiritual, es un ciclo que pasa de generación en generación. Sí, hay familias enteras que cargan el mismo patrón. Siempre falta, siempre aprieta, siempre falla, siempre se traba. Padres que lucharon toda la vida e hijos que repiten la misma lucha. Abuelos que soñaron con una vida mejor y nietos que siguen sobreviviendo en vez de vivir. ¿Ya lo notaste? ¿Ya sentiste que tu familia entera parece marcada por un mismo tipo de dolor financiero? Pues sí, no es imaginación tuya, es real. Pero, y presta atención, eso puede romperse. Y es exactamente eso lo que Dios comienza hoy. La pobreza familiar no es solo un problema del bolsillo, es una fuerza que intenta instalarse en la mente, en el corazón, en el alma. Es esa voz que dice, nunca lo lograrás. Tú no naciste para crecer. No mereces más que esto. Pero hoy esa voz empieza a perder fuerza, porque Dios entró en la conversación, y cuando Dios entra, las barreras caen. Él te trajo aquí para prepararte para una palabra poderosa, una palabra escondida, un salmo específico, un salmo que destruye la pobreza, que abre caminos financieros, que restaura honra, que levanta familias. Pero aún no estás listo para escucharlo. Todavía no. Antes, Dios necesita decir algo a tu corazón. Porque, escucha, lo que más atrasa la vida de una persona no es la falta de oportunidad, es la falta de palabra.
Palabra que levanta, palabra que despierta, palabra que rompe, palabra que activa, palabra que arde por dentro. Y hoy, en este momento, Dios está encendiendo algo que el peso de la vida intentó apagar en ti. Tal vez no puedas verlo, tal vez ni siquiera lo sientas, pero algo está cambiando ahí dentro. Es como una llama pequeña pero viva, un soplo suave, una voz interior diciendo: aún puedo, aún lo consigo, todavía tengo valor. No nací para vivir en la escasez. No voy a terminar mi vida en pobreza. Y esa voz es tuya, pero fue Dios quien te la devolvió, porque Él sabe lo que perdiste. Él sabe que estabas tan cansado que perdiste hasta la fuerza de creer. Él sabe que te lastimaste tanto que empezaste a pensar que ya no merecías nada. Él sabe que te comparaste con los demás y pensaste: ¿en qué fallé? Pero también sabe que tu historia no termina donde estás. Escucha esto como si fuera Dios hablándote directamente al corazón. Todavía tengo planes para ti. Aún voy a sorprenderte. Voy a honrarte. La pobreza no es tu destino. La escasez no es tu identidad. El sufrimiento no es tu misión. La humillación no es tu herencia. Fuiste llamado para algo mayor, para crecer, para prosperar, para vivir en abundancia, para ser cabeza y no cola, para construir, avanzar, realizar. Y hoy Dios está preparando tu espíritu para recibir la palabra que va a destrabar todo eso. Pero antes de escuchar esa palabra, el salmo que romperá cadenas, necesitas entender algo muy importante. No estás solo. Porque la pobreza intenta convencer a la persona de que ella es la única viviendo eso. Pero ¿cuántas veces has visto gente increíble, honesta, trabajadora, sufriendo, gente que merece mucho más de lo que recibe, gente buena que no tiene descanso, gente que ayuda a todos, pero nadie la ayuda a ella? Gente que da lo poco que tiene, y aún así, vive al límite. Tú conoces ese tipo de personas, tal vez seas una de ellas. Y por eso esta palabra llegó ahora, porque Dios quiere romper ese ciclo. La verdad es que tu alma ya lo percibió. Por eso sigues leyendo, porque sientes que esto no es información, es transformación. Sientes que no es solo texto, es toque, es dirección, es respuesta. Y ahora quiero preguntarte con sinceridad y profundidad, una pregunta que tal vez nunca te hiciste. ¿Cuántas veces sentiste que tu vida estaba a punto de cambiar, pero algo siempre te jalaba de vuelta? Sé honesto contigo. ¿Cuántas oportunidades se escaparon por poco? Se abrieron, pero no lograste entrar. ¿Cuántos casi terminaron en nada? ¿Cuántos sueños murieron antes de nacer? Porque existe un patrón, y hoy Dios te lo muestra para romperlo. Pero antes de revelarte el salmo que va a destrabar tu vida, quiero que respondas dentro de tu corazón. Y antes de revelarte la palabra que rompe este ciclo, necesito mostrarte algo muy importante. Hay palabras en la Biblia que tienen fuerza para quebrar ciclos ancestrales. Palabras de liberación, palabras de transformación, palabras de prosperidad, palabras de alineamiento. Y varios salmos son conocidos por traer cambios financieros profundos. Pero, y escucha esto, entre esos salmos existe uno, un salmo específico, un salmo que rompe cadenas de miseria, un salmo que abre puertas que estaban cerradas por décadas, un salmo que levanta familias enteras, un salmo que transforma historias financieras. Ese salmo te será revelado pronto. Hasta entonces tendremos una conversación sincera. Tú, yo y Dios. ¿Por qué? Porque antes de recibir la palabra que rompe el ciclo, necesitas entender el ciclo que te aprisionó. Porque una palabra fuerte sin entendimiento se convierte en un ritual vacío. Y Dios no quiere ritual, Dios quiere transformación. Y ahora te pregunto, una pregunta profunda, directa, que va al fondo del alma. ¿Puedes percibir que la pobreza en tu vida no comenzó contigo, pero puede terminar contigo? Esa respuesta va a guiar el próximo paso. Así que te dejo con otra pregunta que arde como fuego en el alma. Si Dios te escogió para romper el ciclo de tu familia, ¿estás listo para cargar esa transformación? Si lo estás, el camino continúa. Hay momentos en la vida en los que ya no tenemos fuerza en los brazos. Momentos en los que intentamos, luchamos, insistimos, pero parece que nada funciona.
Y es en esos momentos que Dios nos recuerda algo que casi siempre olvidamos. El poder no está solo en las manos, el poder está en la palabra. Sí, en la palabra. La palabra que sueltas cuando nadie te está escuchando. La palabra que repites dentro de tu mente. La palabra que susurras cuando estás solo. La palabra que declaras cuando decides intentar una vez más. Porque existe un poder escondido en aquello que hablas. Un poder tan grande que, cuando se usa de la manera correcta, levanta destinos, abre caminos y destraba lo imposible. Y quizá nunca lo habías pensado así, pero sucede algo espiritual cada vez que hablas. Tú creas, tú llamas, tú activas, tú mueves, tú abres espacio para lo que Dios quiere hacer. Y lo más profundo es esto. Estás a una palabra de distancia de la vida que siempre quisiste, pero no es cualquier palabra, no es una frase motivacional, no es un cliché de libro, no es una frase bonita de red social. Es la palabra correcta, la palabra que viene con peso, la palabra que viene con propósito, la palabra que viene con dirección. Y créeme, Dios ya te está preparando para recibirla, porque la verdad es simple y profunda. Todo lo que Dios creó, lo creó hablando. Él no empujó montañas. Él no levantó mares con las manos. Él no moldeó estrellas con herramientas. Él habló y el mundo sucedió. Y si Dios crea hablando, ¿por qué piensas que tu vida no cambiaría cuando tú hablas las palabras correctas? Pero aquí está el problema, tal vez el mayor de todos. Durante mucho tiempo hablaste palabras que te hirieron, palabras que alguien plantó en ti, palabras que se repitieron dentro de ti como un eco. Yo no puedo. Eso no es para mí. Soy pobre mismo. Yo no doy la talla. Yo no nací para eso. Nunca voy a tener nada. No lo merezco. ¿Cuántas veces dijiste eso? ¿Cuántas veces lo creíste? ¿Cuántas veces lo repetiste sin darte cuenta de que estabas cavando tu propia prisión? Y Dios te está llamando hoy para romper ese ciclo dentro de tu mente. Porque antes de quebrar la miseria de tu vida financiera, Él necesita quebrar la miseria de tu vocabulario. Sí, dije miseria del vocabulario, porque la pobreza comienza en el pensamiento, toma forma en la emoción y se alimenta de la palabra. Pero la abundancia también. Y escucha bien, porque esto es profético. Cuando cambias tus palabras, cambias tu atmósfera. Cuando cambias tu atmósfera, cambias tu destino. Y hay un momento en la vida en que el alma despierta. Un momento en que ya no soportas oír tu propia voz derrotándote. Un momento en el que te das cuenta de que necesitas empezar a decir cosas diferentes para vivir cosas diferentes. Ese momento es ahora, porque Dios está encendiendo dentro de ti algo que la pobreza intentó apagar. El coraje de declarar lo que todavía no ves. Porque quien declara lo que ve, describe. Pero quien declara lo que cree, transforma. Y quiero recordarte algo que quizá olvidaste en medio de las luchas. La palabra tiene autoridad, la palabra tiene llama, la palabra tiene peso, la palabra tiene destino, la palabra tiene vida. No se trata de magia, se trata de fe. Se trata de identidad, se trata de alinearte con lo que Dios ya escribió sobre ti, pero que tú aún no has accedido. Y quizá preguntes, ¿pero cómo puede la palabra cambiar mi vida financiera? Y yo te respondo con claridad. Porque la pobreza no es solo falta de dinero, es una fuerza que intenta controlar tu mente. Es una sombra que intenta limitar tus sueños. Es una presión que intenta trabar tus decisiones. Es un espíritu de duda que te hace desconfiar de ti mismo. Es una frecuencia emocional que te mantiene atado al mismo lugar. Pero la palabra correcta, rompe eso. La palabra correcta revienta cadenas que cargaste toda la vida. La palabra correcta limpia la visión que fue nublada por el dolor. La palabra correcta corta el lazo que te amarra al pasado. La palabra correcta reordena tu identidad. La palabra correcta devuelve aquello que perdiste dentro de ti. Porque la pobreza no te destruye desde fuera, te destruye desde dentro. Toca tu confianza, corroe tu autoestima, chupa tu valentía, debilita tu espíritu, te hace creer que no lo mereces. Pero, cuando entra la palabra correcta, el alma vuelve a respirar, el espíritu se levanta, el pensamiento se aclara, el pecho se abre, la esperanza renace. Y por eso tantas personas que recitan un salmo poderoso viven transformación financiera. No es superstición,
No es misticismo barato, no es una fe infantil. Es palabra, es declaración, es decreto, es alineamiento espiritual. ¿Aceptas que Dios aún puede cambiar tu historia financiera? ¿Crees que existe algo mayor para ti? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios entre en el área que más te dolió? ¿Quieres romper el ciclo que tu familia jamás consiguió romper? Porque si la respuesta es sí, entonces estás listo para la próxima parte. Y te dejo con una pregunta que va a moverte hasta el fondo del alma. ¿Y si todo lo que te faltó hasta hoy no fue dinero, sino la palabra correcta? Esa respuesta va a nacer dentro de ti, en el camino que estamos a punto de recorrer. Hay momentos en la vida en los que Dios no te pide que corras, ni que demuestres nada, ni que impresiones a nadie. Hay momentos en los que Él solo te pide una cosa. Responde. Sí, responde, porque existen respuestas que abren puertas, existen respuestas que cancelan ciclos, existen respuestas que crean nuevos caminos. Y quizá tú ni siquiera te des cuenta, pero el momento que estás viviendo ahora es uno de esos momentos raros. Momentos que no vuelven. Momentos que son como ventanas espirituales que se abren por pocos instantes y cambian todo para siempre. No fue casualidad que escucharas esta palabra. No fue coincidencia que llegaras hasta aquí. No fue un accidente, fue movimiento espiritual, fue dirección divina, fue una respuesta del cielo para la pregunta que tu alma gritaba en silencio. Y si Dios te trajo hasta este vídeo, es porque Él te está llamando a algo mayor, algo que mueve tu historia, algo que toca tu familia, algo que abre puertas que nadie pudo abrir, algo que te levanta emocional y espiritualmente. Pero existe un principio espiritual que solo quienes están despiertos entienden. La bendición se activa cuando el corazón responde. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tener fuerza para todo. Solo necesitas dar una señal, un movimiento, una palabra, un gesto que le diga al cielo, yo recibo. Y por eso quiero pedirte algo simple, pero profundamente espiritual. Comenta aquí abajo una sola frase, yo recibo. Solo eso. 2 palabras, pero que en el mundo espiritual tienen el peso de una puerta siendo destrabada. Cuando escribes yo recibo, estás diciendo, acepto el fin del ciclo de la pobreza. Acepto la sanidad de mis heridas internas. Acepto la abundancia emocional y espiritual. Acepto la nueva fase que Dios preparó. Acepto ser el cambio de mi familia. Y, escucha, esta no es una frase cualquiera. Es una señal profética. Es una siembra espiritual. Es un acto de fe. Es la forma de decirle al universo y al cielo, abro la puerta a lo nuevo. Así que escribe con fe, con verdad, con valentía, porque a veces el milagro comienza justamente con la decisión más simple. Comenta, yo recibo y deja que el cielo haga el resto. La verdad es que la pobreza deja marcas que nadie ve. Marcas que no aparecen en fotos, marcas que no salen en exámenes médicos, marcas que nadie comenta, pero que moldean la vida de una familia entera. Y tú lo sabes, porque por más que la gente intente esconderlo, existe un tipo de dolor que atraviesa generaciones, un dolor silencioso que se arrastra como una sombra. La pobreza emocional, la pobreza espiritual, la pobreza mental, la pobreza familiar. Y quizá nunca lo pensaste así, pero existe un patrón que se repite en las familias que sufren con esto. Dificultades que se repiten, puertas que no se abren, oportunidades que desaparecen, sueños que siempre quedan para después, batallas que vuelven, incluso cuando crees que ya venciste. Y lo más impresionante es que esta pobreza nunca comienza con dinero. Nunca. Comienza en la mente, comienza en el corazón, comienza en la casa, comienza en la atmósfera de la vida. Comienza cuando alguien escucha frases como, ganar dinero es difícil. El rico no vale nada. Nacimos pobres y moriremos pobres. Eso no es para nosotros. Soñar es perder el tiempo. Confórmate con lo que tienes. Y, sin darse cuenta, esas palabras entran en el alma como raíces torcidas. Se convierten en creencias, moldean decisiones, cierran puertas incluso antes de que alguien intente abrirlas. Pero ¿sabes qué es lo peor? Las personas empiezan a creer que ese patrón es normal. Y tú lo sabes, porque una parte de tu corazón ya se acostumbró al dolor de intentar y no conseguir. Ya se acostumbró a la frustración,
Ya se acostumbró a la idea de que para ti las cosas son más difíciles. Pero Dios te está llamando hoy para que entiendas algo. Ese peso no nació contigo. Ese límite no comenzó en ti. Ese dolor no es tu origen, es tu herencia. Y las herencias espirituales pueden romperse. Sí, pueden romperse, porque la pobreza no es solo matemática, es atmósfera emocional, es vibración energética, es creencia interior, es repetición inconsciente. Es una cadena que pasa de mano en mano, de generación en generación, hasta que alguien dice, basta. Y Dios te está levantando para que seas esa persona. Sí, tú. La persona que está leyendo esto ahora. La persona que se siente cansada pero no quebrada. La persona que perdió fuerzas, pero no perdió esencia. La persona que nadie esperaba, pero que Dios escogió. Porque siempre es así. Cuando Dios quiere cambiar la historia de una familia entera, Él elige a alguien improbable, alguien que carga dolor, pero también coraje. Alguien que fue golpeado por la vida, pero no perdió la capacidad de creer. Alguien que vio lo peor, pero aún puede soñar con lo mejor. Ese alguien eres tú. Y antes de revelar el salmo que cambia destinos, el salmo que rompe cadenas y destruye pobreza, necesitas reconocer algo. El ciclo solo continúa si alguien lo continúa, y el ciclo solo termina cuando alguien lo rompe. Y Dios te está preparando para romperlo. Si miras con sinceridad a tu familia, padres, abuelos, tíos, hermanos, vas a notar un patrón repetido. Gente que luchó demasiado y cosechó muy poco. Gente con un potencial enorme, pero que nunca logró mostrarlo. Gente que vivió al límite, en el apretón, en el improviso. Gente que cargó demasiados sueños y muy pocos recursos. Eso no es coincidencia. Es un ciclo. Un ciclo que se instala a través de palabras negativas, miedo constante, creencias limitantes, pensamiento de escasez. Y Dios está diciendo, voy a levantarte para romper lo que nadie pudo romper. Pero antes de romper afuera, necesitas romper adentro. Romper las frases que escuchaste, romper el miedo a prosperar, romper la culpa de crecer, romper el hábito de disminuirte, porque la pobreza no comienza en el bolsillo, comienza en la mente. Y Dios quiere liberarte de eso hoy. Pero para eso necesitas mirar dentro de ti y reconocer, yo cargo marcas invisibles de mi familia. Y está bien. No es tu culpa, pero la liberación ahora es tu responsabilidad. Y Dios está diciendo, te elegí porque eres lo suficientemente fuerte para romper lo que destruyó a otros. ¿Percibes eso? ¿Lo sientes? ¿Entiendes el peso espiritual de estas palabras? Porque, escucha con atención, existen batallas que solo se repiten porque nadie tuvo la palabra correcta para vencerlas. Y tú estás a punto de recibir esa palabra. Toda tu vida fuiste condicionado a pensar pequeño, esperar poco, aceptar migajas. Pero hoy Dios está girando una llave dentro de ti. Y esa llave es el reconocimiento de que no estás condenado al ciclo de tu familia. No cargas una sentencia financiera. No necesitas repetir la historia que te dieron. No estás obligado a vivir en escasez para siempre. No naciste para el poco. Naciste para el suficiente y para el más allá. Y Dios te está preparando para eso. ¿Por qué? Y presta mucha atención ahora. El salmo que será revelado en la parte 5 no es solo una oración. Es una llave, es una contraseña, es un rompimiento. Pero antes de que recibas esa llave, Dios necesita limpiar el terreno dentro de ti. ¿Por qué? ¿De qué sirve entregarte una llave, si todavía crees que mereces vivir en la prisión? Necesitas estar listo, preparado, calentado, despierto, despertado por dentro. Y por eso Él te está recordando la fuerza de tu propia voz, porque tu voz es el instrumento que Dios te dio para romper aquello que te silenció. Sí, tienes un arma poderosa, y siempre estuvo dentro de tu boca, tu palabra. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida lograste algo simplemente porque decidiste, hablaste, declaraste, te posicionaste? ¿Cuántas veces cambiaste el rumbo de un día solo por elegir decir algo diferente? ¿Cuántas veces te sorprendiste con el impacto que tu propia voz tuvo sobre ti? Imagina usar esa voz alineada a un salmo que carga poder espiritual desde hace milenios. Imagina unir tu deseo, tu fe y tu voz con una palabra capaz de destruir lo que te destruyó.
Eso es lo que está llegando. Pero antes Dios quiere preguntarte, y esta pregunta es profunda, personal, íntima. ¿Qué has declarado sobre tu vida? ¿Qué sale de tu boca cuando nadie te escucha? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué profetizas sin darte cuenta? Porque si sigues diciendo, yo nunca voy a tener nada, la vida te va a responder, entonces no tendrás. Pero si comienzas a decir, yo nací para romper. Yo nací para prosperar. Yo nací para crecer. Yo merezco abundancia. Yo seré el cambio de mi familia. Voy a vivir cosas que nadie vivió. Voy a prosperar. Entonces, Dios mío, el mundo espiritual abre camino para eso. Porque la palabra es semilla, la palabra es dirección, la palabra es acción en forma de sonido. Y Dios está diciendo, quiero oír tu voz alineada con lo que yo preparé para ti. Pero quizá digas, estoy cansado, ya lo intenté. No veo salida. Perdí la fuerza. Perdí el brillo. Y Dios te responde, no lo perdiste. Solo no lo has usado todavía. Porque dentro de ti hay una fuerza que nunca murió. La vida intentó apagarla, pero no pudo. Los golpes te lastimaron, pero no te mataron. Las pérdidas te hirieron, pero no te destruyeron. Porque hay algo dentro de ti que es más grande que todo lo que intentó derribarte. La capacidad de declarar tu propia transformación. Y ahora, en este mismo momento, Dios está encendiendo esa capacidad. Te está preparando para un decreto poderoso, un decreto que va a atravesar tu mente, tu casa, tu historia, tu familia, tu descendencia. Pero antes del decreto, antes de la llave, antes del salmo, necesito hacerte la pregunta más profunda de esta parte. ¿Estás listo para usar tu palabra como arma en vez de usar tu palabra como herida? Porque si lo estás, si de verdad lo estás, entonces el camino se está abriendo delante de ti. Y te dejo con una pregunta que vas a sentir resonando en el pecho. Si tu próxima palabra tuviera poder para cambiarlo todo, ¿qué vas a elegir decir? Esa respuesta va a preparar el terreno para lo que está por llegar. Hay un momento en la vida en el que Dios detiene todo para moverte, para alinearte, para prepararte. Y ese momento está sucediendo ahora. Porque antes de que Dios libere una palabra que transforma destinos, Él prepara el corazón. Antes de entregar una llave, Él fortalece la mano. Antes de abrir un camino, Él despierta el alma. Y necesito decirte, con toda la verdad espiritual que existe dentro de este mensaje. Estás a punto de entrar en una fase de la vida que exige preparación. No preparación física, no preparación financiera, sino preparación interna. Porque nadie puede cargar una bendición grande con un corazón pequeño. Nadie puede vivir abundancia con una mentalidad aplastada. Nadie puede romper cadenas externas mientras carga cadenas internas. Y Dios hoy quiere prepararte por dentro, porque existe algo mucho más grande reservado para ti. Pero Dios no pone vino nuevo en un odre viejo. Él necesita transformarte por dentro antes de transformar tu vida por fuera. Y quizá ya lo estés sintiendo. Quizá estás percibiendo que algo está moviéndose ahí dentro. Quizá estás inquieto, diferente, despierto, sensible, emocional. Eso no es debilidad, eso es preparación. La pobreza intentó destruirte por fuera, pero el daño real lo hizo por dentro. Lastimó tu identidad, lastimó tu autoestima, lastimó tu fe, lastimó tu visión, lastimó tu valor. Y para que Dios te entregue aquello que va a romper toda esta historia de dolor, Él necesita restaurar lo que la vida quebró dentro de ti. Y por eso estás aquí, por eso estás leyendo esto, por eso esta palabra está alcanzando tu alma justo como está. Porque estás siendo preparado para algo que nunca viviste antes. Pero déjame decirte algo que quizá nunca escuchaste. El primer milagro no es Dios abriendo la puerta. El primer milagro es Dios preparándote para cruzarla. Porque las puertas se abren, pero hay gente que no entra. Las puertas se abren, pero hay gente que no cree que es para ella. Las puertas se abren, pero hay gente que se siente demasiado pequeña para atravesarlas. Y Dios está diciendo, hoy estoy preparándote para entrar donde nunca imaginaste estar. Pero para eso necesitas decidir algo, y esta decisión es decisiva. ¿De verdad quieres salir del lugar donde estás? Sé que parece obvio, sé que parece simple, pero no lo es. Porque, aunque duela,
Mucha gente se acostumbra al dolor. Aunque esté apretada, se acostumbra al apretón. Aunque esté insatisfecha, se acostumbra a lo mínimo. La pobreza tiene un veneno silencioso. Te hace conformarte. Conformarte con poco. Conformarte con migajas. Conformarte con lo que sobró. Conformarte con lo que alcanzó. Conformarte con el es así mismo. Y Dios está quebrando eso ahora, porque antes de sacarte de la pobreza, Él necesita sacar la pobreza de dentro de ti. Y eso comienza con una decisión: no voy a quedarme aquí. No voy a aceptar menos. No voy a morir en la escasez. No voy a conformarme con lo que no es mi destino. Voy a romper. Esa decisión no es emocional, es espiritual, es profunda. Es la decisión que lo cambia todo. Porque cuando un corazón decide, el cielo responde. Y necesito que entiendas esto con absoluta claridad. Dios no te está preparando para sobrevivir. Dios te está preparando para prosperar. Y esa prosperidad no comienza cuando el dinero llega, comienza cuando el corazón se abre. Porque hay personas que reciben una oportunidad y la pierden, reciben dinero y lo desperdician, reciben una puerta y no la atraviesan, reciben una revelación y no la aplican. No porque sean incapaces, sino porque no estaban preparadas. Y Dios te ama demasiado para entregarte algo grande antes de que estés listo para sostenerlo. Por eso Él te está preparando. Por eso Él está tocando áreas que escondiste. Por eso Él está moviendo el centro de tu alma. Por eso este mensaje está abriendo espacios dentro de ti que estaban cerrados hace años. Porque preparación no es comodidad. Preparación es movimiento. Preparación es limpieza. Preparación es despertar. Y quizá estás sintiendo eso. Algo moviéndose en tu pecho, un nudo en la garganta, ganas de llorar, un coraje que no sentías hace mucho, una esperanza que parecía muerta, una fuerza regresando, una luz encendiéndose. Eso es Dios preparándote, porque Él sabe que cuando un corazón está listo, nada detiene lo que Él va a hacer. Y ahora, en este mismo momento, estás a punto de entender algo muy fuerte. Hay cosas que solo suceden cuando la persona decide que ya basta. Y esa decisión, esa simple decisión, mueve todo el reino espiritual. Cuando una persona dice, no acepto más esta pobreza en mi vida, el cielo se mueve. Cuando una persona dice, voy a romper el ciclo de mi familia, cadenas comienzan a quebrarse. Cuando una persona dice, nací para más que esto, el destino se realinea, porque Dios responde a un corazón decidido. Y quiero preguntarte algo ahora, una pregunta seria, profunda, espiritual. ¿Estás dispuesto a dejar la versión vieja de ti mismo para recibir la versión que Dios quiere darte? Porque la pobreza creó una identidad dentro de ti. Creó una versión de ti que no ve valor. Creó una versión que se siente menor. Creó una versión que acepta menos de lo que merece. Creó una versión que no cree que es capaz. Creó una versión que no ve salida. Y Dios está diciendo, voy a darte una nueva versión, pero necesitas dejar que la antigua muera. Dejar morir el miedo, dejar morir la inseguridad, dejar morir el trauma, dejar morir el discurso negativo, dejar morir la mentalidad de escasez, dejar morir la conformidad. Porque existe algo nuevo esperándote, y ese nuevo necesita espacio, necesita corazón limpio, necesita mente abierta, necesita fe despierta. Escucha, Dios no pide perfección, pide apertura. Apertura para sentir, apertura para cambiar, apertura para recibir, apertura para creer, apertura para romper, apertura para crecer. Todo comienza ahí. ¿Por qué? ¿De qué sirve entregarte una llave si no crees que puedes abrir la puerta? Por eso Dios está construyendo dentro de ti la fe necesaria para recibir lo que Él quiere darte. Y ahora escucha con toda atención. La revelación está cerca, la palabra está próxima, la llave casi llega, el salmo se aproxima. El cambio está siendo preparado. Pero antes Dios quiere hacerte la pregunta que define todo. ¿Tu corazón está listo para recibir aquello que va a cambiarlo todo? Piensa, siente, respira. Esa respuesta abre la próxima puerta. Y te dejo con esta pregunta final, profunda, que toca el alma. Si Dios estuviera a punto de entregarte algo que cambiaría toda tu historia, ¿estarías listo para extender la mano y recibirlo?
Llegaste hasta aquí porque Dios te preparó, porque tu alma necesitaba esta palabra, porque tu espíritu estaba clamando por una respuesta y porque existe un momento en el que Dios no solo habla, Él libera. Y hoy Él libera todo lo que viviste hasta ahora. Los aprietos, los dolores, las noches en vela, los miedos, las humillaciones silenciosas. Todo te trajo hasta este instante profético. Y Dios susurra dentro de ti, te conduje hasta aquí para entregarte la llave que faltaba. Esa llave no es teoría, no es filosofía, no es discurso bonito, es palabra viva, es decreto, es rompimiento. Y ahora estás preparado para recibirla. Respira profundo. Siente el ambiente espiritual cambiando a tu alrededor. Siente tu pecho abrirse, la mente aclararse, algo despertando dentro de ti, porque este es el momento de la revelación. El salmo que rompe pobreza y abre caminos financieros es el Salmo 112. Sí, Salmo 112. No es un salmo cualquiera, no es un salmo de consuelo, es un salmo de autoridad, un salmo de levantamiento, un salmo de giro, un salmo que cambia el clima espiritual de tu vida financiera. Porque el Salmo 112 no habla solo de prosperidad, habla de una vida entera restaurada. ¿Por qué el Salmo 112 es la llave que desbloquea? Porque toca exactamente donde a la pobreza le gusta esconderse, en la familia, su descendencia será poderosa en la tierra. Aquí Dios dice, lo que te persiguió a ti no perseguirá a tus hijos. En la casa, riquezas y prosperidad habrá en su hogar, no es riqueza ostentada, es estabilidad, paz y dignidad. En lo emocional, su corazón está firme, la pobreza te debilitó, este salmo te fortalece. En la visión, la luz brilla en las tinieblas. Cuando la luz llega, ves caminos que antes no veías. En el espíritu, el impío lo verá y se consumirá, es decir, los que dudaron van a presenciar tu giro. Este salmo es un arma y una llave. Cuando declaras el Salmo 112, este ritual mueve tu interior, mueve el cielo y mueve el ciclo que te seguía. Porque ahora ya no eres alguien que sufre la pobreza, eres alguien que rompe la pobreza. Una palabra profética final. Dios te manda decir, te devuelvo lo que la vida intentó robarte. La pobreza intentó detenerte, pero no pudo. El miedo intentó dominarte, pero no pudo. El dolor intentó callarte, pero no pudo, porque yo te levanté, yo te preparé, yo te di la llave y ahora yo te libero para vivir lo que es tuyo. Tú no eres víctima de tu historia, eres la vuelta de tu historia. Y, después de este ritual, no importa dónde comenzaste, lo que importa es a dónde estás yendo. Y estás yendo hacia abundancia, honra, dignidad y estabilidad. Para cerrar esta obra, te dejo con la pregunta que lo define todo. Después de activar esta palabra, ¿estás listo para vivir la vida que siempre fue tuya, pero que habías olvidado? Porque hoy renaciste para aquello que ya te pertenecía. El ciclo viejo terminó, el ciclo nuevo comenzó, y nada, absolutamente nada, volverá a ser como antes. Algo sucede dentro de ti. Tu mente se reorganiza, tu valentía regresa, tu corazón se levanta, tu espíritu se fortalece. Tu visión financiera cambia, tu identidad despierta, tu energía vuelve al alineamiento. Tu alma deja de aceptar migajas. La pobreza comienza a perder espacio, el miedo comienza a perder fuerza, la escasez comienza a perder territorio, porque el Salmo 112 activa algo dentro de ti que estaba dormido, algo que la vida intentó aplastar, algo que las luchas intentaron destruir, algo que la pobreza quiso arrancar, pero no pudo, y ahora ese algo vuelve a respirar. ¿Cómo declarar el Salmo 112 para liberar poder? Entiende. Este salmo no se lee como un mensaje, se declara como un decreto. Se pronuncia como una postura espiritual, se asume como una identidad. Cada palabra es como un martillazo en cadenas antiguas. Cada frase es una grieta en las murallas que te rodeaban. Cada versículo es una llave girando en el candado de tu historia. Y, cuando lo declaras, la atmósfera a tu alrededor cambia. No hay manera de permanecer igual, porque el Salmo 112 no libera solo prosperidad, libera una nueva versión de ti. Gatillo profundo para tu alma. Antes de seguir hacia la parte final, quiero que sientas esta pregunta en lo más profundo del pecho, porque es decisiva.
Si Dios te entregó la palabra que puede cambiar la historia financiera de toda tu familia, ¿vas a guardarla o vas a usarla? Porque lo que viene en la parte 6 es fuerte, es profundo, es transformador, y será allí donde te enseñaré cómo activar el Salmo 112. Cómo declararlo con poder, cómo orarlo con intención y cómo hacerlo leyendo y orando 3 veces el sábado o el domingo para destrabar lo que estaba trabado. Pero, por ahora, guarda esto. La llave ya está en tus manos y el cielo ya te reconoce como alguien listo para romper. Existe un momento en la vida en el que Dios no solo habla, Él activa. Un momento en el que Él no solo revela, Él libera. Un momento en el que toma todo lo que aprendiste, todo lo que viviste, todo lo que sentiste, y dice, ahora es hora de vivir. Y tú llegaste a ese punto. La verdad es que tu alma ya lo sabe. Sientes un movimiento diferente dentro de ti. Ya no estás como estabas en la parte 1. Algo fue encendido, algo fue despertado, algo fue realineado. Y, a partir de este momento, ya no eres alguien que solo carga una palabra, eres alguien que está a punto de activar esa palabra. Porque una cosa es oír, otra es entender, otra es creer. Pero la activación es donde todo cambia. Y hoy pasas a activar. Hoy rompes. Hoy cierras un ciclo. Hoy tocas en lo espiritual aquello que se manifestará en lo físico. Hoy liberas la palabra que va a mover tu futuro, tu casa, tu descendencia. Hoy Dios te entrega más que un salmo. Te entrega un proceso, un ritual, una práctica espiritual, una forma de destrabar. Y antes de enseñarte el ritual, necesito decirte algo muy serio, muy fuerte. Nada cambia afuera sin cambiar adentro. Y tú ya cambiaste por dentro. Lo que sentiste en las partes anteriores no fue emoción barata. Fue Dios reorganizando tu alma. Fue Dios quitando peso. Fue Dios abriendo espacio. Fue Dios alineando. Fue Dios preparando. Y ahora Él está diciendo, yo abro el camino, tú lo atraviesas. Y, para atravesarlo, vas a hacer el ritual del Salmo 112. Simple, profundo, directo, transformador. Este ritual no es superstición, no es magia, no es misticismo vacío. Es intencionalidad espiritual, es autoridad profética, es declaración emocional, es creación de atmósfera, es posicionamiento interno. Y voy a enseñarte paso a paso. Antes deja que tu corazón escuche esto. Si haces este ritual con sinceridad, propósito y verdad, no volverás al mismo lugar emocional, espiritual ni mental. No volverás a vivir como antes. No volverás a la mentalidad de pobreza. No volverás a la inseguridad antigua. No volverás al patrón de tu familia. Hoy tú rompes. Ritual profético del Salmo 112 con lectura y oración 3 veces, pudiendo hacerse el sábado o el domingo. Escoge el día, sábado o domingo. ¿Por qué? Porque son días de transición espiritual, días de cierre y apertura, días de fin e inicio, días en los que la energía emocional está más sensible, más abierta, más receptiva. Sábado, energía de cierre, liberación, limpieza del ciclo viejo. Domingo, energía de comienzo, activación, inicio del ciclo nuevo. Elige el que resuene contigo. No existe correcto o incorrecto. Existe intención. Existe propósito. Prepara el ambiente. No necesitas vela, no necesitas incienso, no necesitas nada caro. Solo un lugar donde puedas respirar, un espacio que te permita sentir, un rincón donde nadie te interrumpa, una luz suave, natural o lámpara común. Un momento para escucharte y ser escuchado por el cielo. No estás actuando, estás entrando en alineamiento. Ponte de pie por un instante. No es obligatorio, pero es un símbolo espiritual de que te estás levantando por dentro. Puedes quedarte de pie algunos segundos o todo el ritual. Tú decides. Pero estar de pie al menos 10 a 30 segundos es espiritualmente poderoso. Significa, yo no acepto vivir caído. Respira profundamente 3 veces. Respirar es espiritual. Respirar es emocional. Respirar es alineamiento. Haz así. Inhala profundamente, sostiene por 2 segundos, exhala despacio. Repite 3 veces. En la última exhalación di, estoy listo.
Ahora vas a declarar el Salmo 112 3 veces. Sí, 3 veces. ¿Por qué? Porque la primera lectura rompe, la segunda lectura limpia, la tercera lectura activa. Es como romper, purificar, sembrar. 3 capas, 3 niveles, 3 dimensiones del mismo milagro. Puedes leerlo en voz alta, en voz baja, susurrando o firme y claro. El volumen no importa, la intención sí. Entre cada lectura, respira profundo. Hazlo sin prisa, sin correr, sin ansiedad. Siente, porque mientras declaras, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Después de las 3 lecturas, declara estas frases con fuerza, con fe, con verdad. Declara: rompo la pobreza de mi vida. Rompo la pobreza de mi familia. Activo la abundancia en mi historia. Recibo lo que es mío por derecho espiritual. Entro en el ciclo de la prosperidad y no regreso atrás. Estas frases no son recitación, son decretos, son declaraciones de alguien que entendió que no nació para vivir pequeño. Después, cierra los ojos y haz esta oración. Dios, si hay algo dentro de mí que limitó mi vida hasta hoy, rómpelo ahora. Si hay algo en mi mente que impidió mi avance, libéralo ahora. Si hay algo en mi historia que me amarró a la pobreza, córtalo ahora. Yo recibo la conciencia de la abundancia. Yo recibo la fuerza para prosperar. Yo recibo la visión para avanzar. Yo recibo la identidad que tú siempre quisiste que yo tuviera. Guíame, muéstrame, fortaléceme y llévame al lugar donde mi familia nunca llegó. Activo la riqueza emocional, espiritual y financiera y declaro: a partir de hoy nada será como antes. Amén. ¿Qué sucede después del ritual? Algo cambia. Es imposible que no cambie. Algunas personas sienten paz profunda, otras sienten fuerza, otras sienten ganas de llorar, otras sienten coraje, otras sienten claridad mental, y algunas no sienten nada, pero ven los cambios en los días siguientes. Porque no se trata de emoción, se trata de activación. El ritual abre 3 puertas. La puerta interior, valor, coraje, esperanza empiezan a renacer. La puerta de la mente, ideas, oportunidades, decisiones correctas empiezan a aparecer. La puerta de la vida, los caminos comienzan a moverse y notas que no estás solo.